Unidad vamos a estudiar el tema número 2, que se titula Las características que resaltan en su fundador principal. Es decir, vamos a estar hablando de Babilonia, pero ahora vamos a enfocar nuestra atención en no tanto desde el fundamento de los principios que guiaron a Babilonia en su formación, sino que vamos a estar analizando ahora Babilonia desde la perspectiva de su fundador, y su fundador fue Nimrod. Él fue su líder. Hay algunas palabras que se encuentran en el libro de Génesis, en el capítulo 10, que en el idioma hebreo nos permiten conocer algunos de los contextos, el trasfondo, el significado de la palabra hebrea en su significado original, en su propio idioma, que se pierde un poco cuando lo traducimos al español. Ese significado es el que vamos a estar analizando en algunas palabras relacionadas con Nimrod, su liderazgo y qué hizo él y cómo fue que ocurrieron algunas cosas relacionadas con Babilonia, para nosotros entender algunos principios fundamentales. Vamos, por lo tanto, a hacer un análisis de esas palabras para poder tener el cuadro completo de las bases que establecieron a Babilonia. Vamos a hacer brevemente un repaso. Primero vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en el tema número 1, que ya pues ustedes estuvieron también observando. En el primer tema nosotros estuvimos viendo algo acerca de los descendientes de Noé. Y vimos también que la Biblia nos dice que los descendientes de Noé fueron los que iniciaron pues de nuevo la población humana después del diluvio. Y a través de Noé, específicamente a través de uno de sus hijos, el que se conoció como Cam, a partir de Cam y de la descendencia de Cam, fue que empezaron a surgir esos problemas o las bases de la que ahora nosotros conocemos como Babilonia. Por lo tanto, la influencia y el carácter de Cam sobre su posteridad fue desastroso. De Cam, como vimos también, nació Cus y nació Canaán. Y de estos dos, especialmente sobre Canaán, fue que cayó la maldición o cayó aquella característica que Noé mencionó por causa del carácter de Cam. Pero también de Cus, que fue el primogénito de Noé según la Biblia, de Cus nació Nimrod. Y Nimrod fue el originador, fue el que promovió, fue el líder que impulsó el movimiento que llevó a cabo la formación de la Torre de Babel. Notemos lo que dice el relato bíblico acerca de Nimrod. Dice lo siguiente, Génesis el capítulo 10, versículos 8 en adelante. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y el comienzo de su reino fue Babel, Eret, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Hemos leído desde Génesis capítulo 10, los versículos 8 al 12. La Escritura nos dice que Nimrod inició su reino en 4 ciudades, de las cuales Babel parece haber sido la principal de esas 4, y a la cual Nimrod fundamentó como la más importante que las otras. Para poder comprender lo que está detrás de todo esto y de las palabras que describen el nombre y la personalidad y la actitud de aquel que fue llamado Nimrod, nosotros debemos notar que la característica sobresaliente y ver más allá de lo que está simplemente escrito así a la traducción en el español como nosotros la tenemos ahora, y ya que no podemos percibir con plenitud la profundidad del concepto que está en el hebreo, por causa de que la traducción al español no nos dice, simplemente nos da un nombre misterioso, Nimrod, debemos lograr entonces apoyarnos en lo que han dicho algunos de los estudiosos, los que conocen el idioma hebreo, que han estudiado las fuentes, las raíces de estos nombres y de las palabras hebreas, y así entonces nosotros poder conocer
lo que está detrás de Nimrod y el concepto que existe detrás de ese nombre y de todo lo que está ocurriendo con Nimrod. Así que vamos a analizar, por lo tanto, algunas preguntas o algunas palabras, que aparecen en el capítulo 10. Para avanzar en nuestro descubrimiento de los orígenes de Babilonia, debemos saber algunas cosas relacionadas con el personaje fundamental que colocó sus bases, es decir, de Nimrod. Las opiniones relacionadas sobre Nimrod coinciden entre los estudiosos de los idiomas antiguos como el hebreo. Ellos le asignan el título a una persona en particular o a un movimiento. La coincidencia, aunque parece muy amplia porque aparece aparentemente a dos diferentes aspectos, dos diferentes objetos, o a un nombre de una persona o a un nombre comunitario, con todo y eso, a un movimiento característico, de todas formas se puede asegurar de que Nimrod representa un nombre de algo que existió realmente en el tiempo bíblico y por lo cual nosotros podemos definir con seguridad de que Nimrod estaba presente en aquel entonces. Dice lo que leímos, repasando lo que leímos en Génesis 10, dice, y Cus engendró a Nimrod. Así que vamos a iniciar vamos a dividir este aspecto tomando en cuenta primero el origen de su nombre. Vamos a concentrar nuestra atención en el origen de su nombre. Un comentarista señala lo siguiente: el nombre hebreo de Nimrod significa rebelémonos o significa vamos a rebelarnos. Dado por sus contemporáneos, dice este estudioso, que este nombre fue dado por sus contemporáneos a Nimrod como el que tenía en su boca palabras para excitar a sus seguidores a la rebelión. Así que en cierta forma, la palabra Nimrod, según este comentarista bíblico, está sugiriendo la personalidad de alguien que tenía valor, que tenía un poder para atraer personas, para convencer a otros acerca de algunas acciones que debían ser tomadas. Y por lo tanto, entonces el nombre de Nimrod se le dio porque su significado tiene que ver con rebelión. Vamos a rebelarnos, rebelémonos. Quizás por el hecho de que es una pluralidad el nombre en el hebreo, ha hecho pensar a otros que no es una persona específica, sino que es un movimiento que surgió en su momento y que a todo ese movimiento se le colocó el nombre de Nimrod. Sin embargo, bíblicamente hablando, consideramos que era un personaje al cual está haciendo la Biblia referencia. Sigue diciendo también el comentarista bíblico, primero, ¿qué significa el nombre Nimrod? Viene del hebreo marat, que significa rebelde. Añadiéndole una N antes de la M de Nimrod, se convierte en una construcción en infinitivo. Es decir, Nimrod, el significado sería entonces el rebelde. Así que estamos teniendo nosotros ahora el nombre mismo de Nimrod como algo que está convirtiéndose en el concepto fundamental que constituyó la Torre de Babel. Vimos en el tema anterior de que la Torre de Babel y la salida de aquellos hombres que descendieron de Cam o que decidieron moverse, muchos de ellos, hacia la zona de Sinar, fue una intención de rebelión. Y efectivamente, ahora al observar a Nimrod y a través de la característica de su nombre, nos podemos dar cuenta de que realmente el objetivo de Babilonia fue una rebelión. Siendo que ese nombre está relacionado, el de Nimrod, con una rebelión, la pregunta que viene a la mente es, ¿en qué consistió la rebelión? ¿Cuál era la razón de la rebelión? ¿En qué consistía esa rebelión? Es evidente, mis amigos, que la rebelión consistió en ir en contra de la voluntad de Dios al querer establecer un reino que impidiera extenderse sobre la tierra. Como vimos en el tema anterior, Dios había pedido al pueblo, a las naciones, a Noé y a sus hijos, que ellos se extendieran. Pero decidió decidió Nimrod no hacerlo. Y en eso consistió la rebelión.
Es decir, ellos iban en contra directa de la voluntad de Dios acerca de la ocupación de toda la tierra. Los aspectos de la rebelión iban a un grado más sutil, es decir, se metían en situaciones sociales que podían no percibirse con claridad. Sin embargo, estaban tratando de establecer una manera de vivir la vida y de percibir las realidades espirituales muy diferente a como Dios quería que fuese percibido, como le había enseñado e instruido a Noé y a todos los que estaban en la rama del servicio a Dios. Y esa fue la base, esa base que estableció Nimrod, esa base de vivir la vida, las realidades espirituales, ha sido la base de las sociedades influyentes en nuestro mundo y que ha permeado los hábitos de las personas que hemos vivido sobre él. Por lo tanto, muchos Nimrod han existido desde entonces. La historia señala personajes renombrados en el mundo y señala como influyente esas personas sobre la sociedad. Cuando analizamos el resultado de las ideas y de las influencias de las personas que vienen, aunque han vivido sobre esta tierra y que se han destacado, hay algunas que ciertamente solo propusieron desgracia, solo buscaron y tuvieron como resultado la miseria, o quizás lo que querían era resaltar su orgullo. La influencia de ellos fue para rebelión. Por ejemplo, Stalin y Marx, Darwin, Hitler, Napoleón, Chacaicé y muchos más que han marcado la vida de multitudes, lo han hecho tras métodos basados en rebelión. Todo lo que deja de reconocer a Dios en su supremacía y busca un sistema alterno para creer que solucione el problema humano, impone la idea de que el hombre tiene una capacidad superior a la que Dios originalmente había establecido y es en cierta manera un Nimrod en cierta escala. La rebelión es el origen, es el fundamento del líder de Babilonia. Son muchos actualmente los que siguen las ideas de Marx, pensando que el socialismo es la solución al problema humano. Otros siguen la idea de Darwin, creyendo ciertamente de que el Dios creador no fue el creador, sino que el hombre vino por un proceso natural. ¿Estás entre los que cree que la solución es tomar un arma y acabar con la vida de otros? Sigue a Nimrod, entonces, si piensas así, quien influyó la sociedad de su tiempo de una manera rebelde. ¿Crees que la moda, el dinero o las posesiones son la solución a tus pesares? Sigues a un Nimrod, entonces, que influyó la sociedad. Encuentras que los vicios, las distracciones, los placeres para realizar lo prohibido y vivir constantemente con una conciencia culpable es la solución. Si es así, sigues a un Nimrod que estableció la rebelión al principio. Ese es el camino de los rebeldes, el camino de aquellos que se desvían de la voluntad de Dios. Sin embargo, hay un personaje interesante, hay un verdadero modelo, un modelo cuya influencia debes de seguir y quien realmente suple las necesidades de tu vida. Tú sabes quién es ese modelo es Jesús. Jesucristo ofrece un modelo de vida que es contrario al concepto de la rebelión, porque este no es rebelde, este es obediente. Este es obediente a la palabra de Dios tal cual está hecha y sigue indistintamente, su autoridad la sigue, aunque él como humano tenga que ir en contra de su propia voluntad, aunque tenga que ir en contra de su propio deseo, aunque tenga que ir en contra de sus propias decisiones de querer ir por ciertos rumbos. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús vivió tal cual debía vivir un hombre obediente, no rebelde. Nadie jamás ha vivido, nadie jamás ha hablado, nadie jamás ha actuado y nadie jamás ha tenido una victoria tan contundente como Jesús y cómo afectó de una manera tan poderosa la sociedad con su influencia.
Él es el modelo a seguir, la solución a toda rebelión, la respuesta a toda inquietud, el parámetro de toda sociedad. Eso se encuentra en Jesús. Siendo de que Nimrod entonces se caracterizó con su nombre por ser el rebelde, o vamos a rebelarnos, o rebelémonos, como lo traducen algunos de los personajes que estudian el hebreo antiguo. Notemos ahora lo que dice Génesis 10:8 acerca de Nimrod y de la obra que él hacía. Dice, y Cus engendró a Nimrod, y luego dice el texto, quien llegó a ser. Vamos a quedarnos un momento en esa frase del versículo. Ese aspecto resalta que después de descifrar el significado de la palabra Nimrod, quien fue el originador de Babel, quien es la ciudad o el origen de Babilonia, la frase llegó a ser, que aparece en el versículo 8 de Génesis 10, es importante de análisis. Es posible que no sea muy difícil de pensar y entender lo que significa eso en español, llegó a ser. Llegó a ser, es muy fácil de percibirlo en español. Alguien estaba en una condición y cambió a otro estado y llegó a ser. Pero al final de cuentas, mi amigo y mi hermano, parece insinuar que Nimrod fue moviéndose de una situación en la que él se encontraba a otra y luego a otra, y pareciera que hay un proceso de movimiento en la experiencia de Nimrod. Un proceso de movimiento que lo llevó de un punto en el cual él estaba a otro al cual llegó a ser. Y a eso es que la expresión hebrea está haciendo una insinuación. Pero mi pregunta es, ¿qué fue lo que llegó a ser? ¿Para dónde se movió Nimrod? ¿En qué punto estaba y a qué punto llegó? Por lo que el proceso que fue tan importante que el detalle bíblico dice llegó a ser. ¿Qué fue ese proceso? ¿En qué consistió? Nimrod comenzó o llegó a ser, es también traducido en otras versiones bíblicas, comenzó a ser. Así que la palabra llegó a ser viene de la raíz hebrea hal, y el hebreo antiguo no tenía vocales, solo eran consonantes, y la palabra hal o halal, como también algunos lo han traducido, se traduce comenzó, llegó, ciertamente. Ahora, esa palabra en la Biblia se usa con dos significados diferentes, muy radicalmente diferentes. La palabra halal o hal, que aparece en ese texto de Génesis 10:8, llegó a ser, tiene un significado muy, muy importante. Ambos significados son importantes, solo que es misterioso porque tiene dos significados. El primer significado que tiene la palabra hal o halal en el hebreo, que dice llegó a ser, es la palabra que significa profanar. Profanar es un acto irrespetuoso contra Dios, una profanación. Y la palabra halal que dice llegó o comenzó a ser, se traduce en muchas secciones de la Biblia como profanar. Pero curiosamente, también esa palabra hebrea se traduce como iniciar, el acto de comenzar algo. Siendo que hay una diferencia muy grande, por lo menos en nuestro español y la manera como nosotros entendemos el español de pensar en profanar y en iniciar, ¿cuál pudiera ser el contexto, la raíz o el significado mejor en el concepto de lo que estaba ocurriendo con Nimrod? Siendo que esa diferencia existe, pues tenemos que responder por qué existe la diferencia primeramente, para poder definir con claridad qué es lo que quiere decir el texto o qué es lo que dicen los estudiosos del idioma para poder afirmar qué significado puede ser el mejor. Y es curioso que esto nos va a ayudar a descifrar lo que quiere significar la palabra llegó a ser, que está refiriéndose a que Nimrod tuvo esa experiencia. Los asuntos aclaratorios entonces nos dicen, no se sabe con exactitud
si el origen de las dos palabras vienen de raíces diferentes o vienen de la misma raíz. No se sabe. No se sabe si era que habían dos palabras que son diferentes, porque nunca los estudiosos ni los arqueólogos han encontrado dos raíces diferentes para esas dos palabras. Es decir, tanto profanar como iniciar vienen de la misma raíz hebrea. Otro segundo concepto es que en el Antiguo Testamento la raíz halal, que originalmente se escribe HLL, la palabra HLL, que es halal o hal en hebreo, se usa en ambos sentidos en el Antiguo Testamento. Se traduce algunas veces como profanar o se traduce algunas veces como iniciar. Notemos algunos ejemplos bíblicos que nos van a permitir saber qué es realmente lo que significa la palabra hebrea halal, que dice llegó a ser. En libro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, nosotros encontramos un texto en donde esa misma palabra que se ha traducido en el Génesis 10:8, llegó a ser, está allí también en este libro en Levítico, y fíjense ustedes la manera como es traducida ahora en este caso. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines, y esa es la palabra halal, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Así que es muy curioso, en este texto la palabra halal está siendo señalada o traducida como contaminar, que es un sinónimo en cierta manera de la palabra profanación. En este caso también lo que está profanándose es el sagrado nombre de Dios, es decir, la exclusividad del Dios del cielo, la separación notable que tenía Dios Jehová de los otros dioses que eran adorados por otros pueblos. Se perdía esa singularidad de Jehová cuando se les comparaba, cuando se le comparaba o se mezclaba con otros dioses. Por lo tanto, mis hermanos, mis amigos, es importante entonces conceptuar esto con claridad. El concepto fundamental de la palabra señala que la acción de ofrecer un hijo por fuego a Moloc traería una cadena de acción que afectaría la exclusividad del nombre de Dios. Si la persona profesaba creer en Dios y ofrecía a su hijo al dios Moloc, entonces iba a haber una serie de efectos sobre el nombre de Dios, aunque Dios en el cielo estaría tranquilo, pero su imagen, el reflejo sobre la tierra, sobre nosotros los seres humanos, sería afectado. Eso crearía una reacción en cadena desde el mismo momento en que se realizaba el acto, y a la vez eso pues afectaría a Dios y a su santidad en el concepto humano, su exclusividad, su distinción como el Dios que él profesaba o que se anunciaba ser a través de sus hijos. Otro versículo que nos señala esta palabra halal en el hebreo es la que encontramos en Levíticos capítulo 22 y versículo 15. Y nos dice este texto de la siguiente manera: no profanarás pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales se apartan para Jehová. Es decir, la palabra halal en este caso también está relacionada con profanación. Y en este punto de la profanación, el concepto tiene que ver con asuntos santos nuevamente. Fíjense que el nombre de Dios es santo, ahora está hablando cosas que habían sido separadas para Dios y que también entraban en el grado de la santidad, y esa santidad se perdía, se profanaba, se halal, por causa de la manera como se podían llevar o usar, utilizar. Ese concepto es el mismo concepto que se aplica a Nimrod. Nimrod llegó a ser, Nimrod llegó a halal. Qué extraño. Él inició el proceso, él inició un proceso, y ese proceso que la palabra iniciar está señalándose en el texto es el mismo proceso, es el mismo concepto de la palabra profanar. De igual manera, entonces, esa profanación que tenía que ver con personas, con utensilios o con cosas, podían hacerse también para tierras, para cosechas, para cualquier cosa que estuviera dedicada a Dios, podía ser profanado. No podía crearse una cultura de irrespeto a Dios
al tomar las cosas apartadas para Dios como comunes y que no tuvieran ningún valor especial. Eso es profanación. Dios estaba ordenando que se evitara formar una línea de conducta en la que el ejemplo de unos irreverentes, de unas personas que no les importaba lo sagrado, entonces llevara a muchos otros después a tomar livianamente lo que se había separado como para uso sagrado. Otro texto importante que nos señala este uso es el que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 41, en el versículo 54. Y fíjense que ahora no habla de profanación, sino que dice aquí el texto literalmente: y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Aquí la palabra "y comenzaron" es la palabra halal, y como pueden notar es un proceso de inicio. Como la profanación en la mente hebrea era algo que tenía un inicio y que comenzaba con un resultado posterior que iba a afectar a muchas otras personas. Y cuando se violentaba la santidad de algo, afectaba eso a la persona que lo hacía, pero a la vez involucraba a otro grupo de personas que luego seguirían en esa misma profanación. En este caso de Génesis, capítulo 41, versículo 54, la palabra comenzaron, traducida al español así: comenzaron a venir los 7 años del hambre, es el proceso. Se inició en un momento, pero continuaría durante 7 años. El concepto de la palabra profanar, que es aplicado a Nimrod, se aplica o que de iniciar, que es aplicado a Nimrod, que él inició ciertas cosas, ciertas ciudades, es el mismo concepto que está siendo usado, es la misma palabra hebrea. Y eso es, por lo tanto, esto todo nos lleva a una conclusión interesante. Y la conclusión es la siguiente: la palabra hal o halal se usa cuando va a establecerse una etapa o a realizarse una acción diferente a lo acostumbrado, lo usual o lo que Dios ha ordenado, lo hecho regularmente por la gente o lo realizado por la naturaleza, que rompe el patrón existente creando uno nuevo. Este comienzo se le llama, o ese es el concepto de la palabra hal o halal que se usa en Génesis 10 para hablar de que Nimrod comenzó o inició. Y entonces dice, comenzó, dice la Biblia, hablando de Nimrod, comenzó a ser poderoso en la tierra. Por lo tanto, mis hermanos, mis amigos, cuando la Biblia dice que Nimrod comenzó a ser un poderoso en la tierra, nos está insinuando algo entonces interesante que debemos definir con claridad. El inicio de Nimrod como poderoso, como personaje que empezó a destacarse en su tiempo, por la palabra que se usa como iniciar, nos está insinuando muchas cosas que están detrás de Nimrod como rebelde. No solo era rebelde, pero podemos empezar a descifrar en qué consistía su rebeldía. Y ahora es lo que necesitamos definir con claridad para que usted y yo podamos tener claro ese concepto. Nimrod, por lo tanto, estaba iniciando, es decir, insinúa la Escritura que algo que no era costumbre en su tiempo de hacer, algo que se salía de lo tradicional, algo que podía ir en contra de las órdenes divinas, algo que podía ir en contra de lo establecido, algo como eso fue lo que Nimrod inició. Y ese inicio podía incluir el desarrollo de costumbres que fueran ofensivas contra todo lo que fuera sagrado, incluso hasta contra el nombre de Dios. Nimrod era el fundador de una nueva etapa en la sociedad que no se conocía antes, una etapa que se salía de todo lo que conocían en su momento los que habían descendido del arca, los descendientes de Noé. Esta definición de la palabra que está usando la Biblia en Génesis 10, la relaciona entonces con el significado de rebelémonos, que es el nombre de Nimrod. En el contexto donde se menciona allí a Nimrod, en el Génesis del capítulo 10, es decir, sus acciones, las acciones de Nimrod,
como un rebelde, consistía su rebelión en salirse del patrón y usar cosas que eran posiblemente sagradas, señaladas como sagradas, conocidas como sagradas por los personajes bíblicos y por aquellos que salieron del arca, y Nimrod empezó a usar eso de una manera diferente y común, creando una cultura. Y ese sitio a donde desarrolló esa cultura fue en la tierra de Sinar. Lo que causó, por lo tanto, que la influencia sobre la humanidad de la Torre de Babel fuera desastrosa, porque la gente que vivió en aquel entonces llegó a conocer, llegó a entender y llegó a vivir la vida de una manera tal que estaban usando cosas sagradas. Ellos consideraban posiblemente que lo sagrado no estaba siendo mal usado, pero desde la posición de Dios se estaba violentando, se estaba profanando. Ese fue el inicio al cual Nimrod hace referencia. Y esto, mis amigos, mis hermanos, nos permite afirmar finalmente que entonces Nimrod comenzó en un sentido, una corriente de irrespeto hacia Dios. Una corriente que no se había percibido antes en la sociedad y se empezó a crear en las instituciones y empezó a fortalecer algunos aspectos de la sociedad y empezó entonces a desarrollar asuntos que hasta en ese momento nadie conocía, nadie sabía. Siendo que Nimrod está directamente relacionado con Babel, podemos afirmar entonces de todo esto que hemos dicho y de la palabra que está presentando el hecho de que él inició este asunto, entonces dice lo siguiente, y voy a compartir pues algunas conclusiones a este aspecto. Con respecto a Babilonia, por lo tanto, que es de quien estamos estudiando, se inició entonces una etapa social donde cambió la cultura y la percepción en asuntos relacionados, según los conceptos bíblicos, en la persona de Dios. Es decir, había idolatría. La persona de Dios cambió y empezó a usar cosas sagradas, o lo que era sagrado, que era la persona de Dios, usándola de una manera diferente. Y entonces surgió de una manera más fuerte la idolatría. Segundo, donde estaba la morada de Dios, porque Nimrod quiso que la morada de Dios estuviera en la tierra, ubicada en Babel, porque ellos querían ir por encima de Dios. Por lo tanto, quiso no solo afectar la persona de Dios, sino que quiso afectar la morada de Dios. Quiso también afectar la palabra de Dios. ¿Por qué quiso afectar la palabra de Dios Nimrod? ¿En qué consistió su rebelión? ¿En qué consistió la profanación? Porque él tomó la palabra de Dios y la diversificó de una manera o la aplicó de una manera diferente al propósito. Y por lo tanto allí, entonces él definió la realidad de la palabra de Dios con otro concepto, tratando de colocar por encima de la palabra de Dios una cosa diferente, como una orden o como un proceso de desarrollo diferente al plan de Dios. También se vio el derecho de Dios afectado, porque en el derecho de Dios, es decir, el respeto que debemos darle, la obediencia que debe ser brindada a Dios, ese derecho de Dios se perdió. Nimrod afectó ese derecho. Y por último, un quinto aspecto que afectó a Nimrod cuando estuvo haciendo este inicio, este proceso, es que afectó la soberanía de Dios, su autoridad sobre los seres humanos, sobre la tierra, sobre la criatura. Todo eso inició Nimrod como parte de la conexión de la palabra en el idioma hebreo. Su intención era profanar, y aunque no detalla todo, la palabra en diferentes partes del Antiguo Testamento señala que la profanación puede abarcar todas estas áreas a las cuales hemos hecho referencia ahora. Por lo tanto, Babilonia fue el inicio de una etapa social, una etapa donde no se respetaba el nombre de Dios con la santidad que Él lo requería, y una sociedad que mezclaba los mandatos de Dios, que eran sagrados, con la autoridad del ser humano. Una sociedad donde lo espiritual seguía siendo prioritario, pero no estaba bajo la orden y la perspectiva de lo que Dios había dicho, sino mezclado con ideas humanas erróneas que los hombres de influencia habían establecido. Todo esto trajo como resultado entonces que hubiese una profanación, que hubiese un inicio, como dice la Biblia que Nimrod inició, que es una profanación, un abuso vulgar de las cosas santas separadas de Dios y relacionadas con Él.
En la actualidad, mis amigos, las cosas no son tan diferentes de como ocurrieron en el tiempo en el que Nimrod estableció este sistema. Las cosas no varían mucho en la actualidad. La gente piensa que el matrimonio es algo que puede disolverse a su antojo porque no quieren reconocer que es una entidad sagrada establecida por Dios. Piensan quizás que pueden vivir mejor en unión libre. Gente que piensa que se adora a Dios en el día cualquiera que nosotros querramos elegir, porque al final dicen ellos, todos los días son iguales y no necesariamente en el día que Dios escogió, el sábado, como el día representativo de su creación y que Él santificó y que puso aparte para un uso sagrado. Gente que considera que las tradiciones de alguna iglesia o de la palabra de algún pastor que predique desde un púlpito o de algún sacerdote pueden ser o pueden estar por encima de la sagrada palabra de Dios. Gente que cree que cada quien tiene la verdad es relativa, tú tienes la verdad, yo tengo la verdad y todos tenemos la verdad y nadie está en engaño. Gente que piensa eso, creen que la esfera de cada quien es una esfera de verdad y que no hay exclusividad para la verdad, que la verdad sencillamente no es absoluta. Gente que cree que sencillamente los mandamientos de Dios no deberían ser respetados, sino que los traspasan sin importarle cuál es su voluntad. Ese es el proceso que inició desde el principio Nimrod, que permanece hasta el día de hoy. Personas que piensan de esa manera, hombres y mujeres comunes que se esconden tras la religión y que detrás de la religión buscan propósitos egoístas, gente que enseña cosas que no debe enseñar, gente que prefiere tradiciones, enseñanzas humanas, cosas que sean más agradables al gusto humano, que según la palabra de Dios presenta un concepto claro, la gente prefiere buscar evadir ese concepto por algo que sea más agradable a sus sentidos. No se ponen del lado de la santidad, mezclan lo que Dios ha dicho con lo que la gente señala como que si fuera ciertamente igual, tanto a nivel de palabras, a nivel de mandatos, a nivel de instituciones. Creyentes en Dios que están pensando que la cultura es superior en sus puntos a lo que Dios ha pedido y que al final de todo lo que le convenga a ellos va a ser mejor que hacer la voluntad de Dios. Por eso, bien decía el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15, lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres blasfemos, amadores de sí mismos, avaros, amadores de los deleites más que de Dios. Así que tendrán apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo, pero con su vida iban a negar la eficacia de ella. A estos evita, dice él. Por lo tanto, mis amigos, noten que el concepto es claro en las palabras de Pablo. El pensamiento dice que en los postreros días iban a haber hombres blasfemos. Y la blasfemia consiste en eso, en tomar o colocarse en la autoridad que Dios tiene, ponerse en el lugar de Dios, y eso es parte del concepto bíblico. Así que, ¿te incluirá ese versículo a ti? ¿Te incluirá ese versículo a ti? ¿Estarás tú entre aquellos que son blasfemos, que están amando los deleites más que a Dios, irrespetuosos? La siguiente característica que nos ayuda a comprender mejor las bases de Babilonia, según su fundador Nimrod, está basada en la siguiente frase que aparece nuevamente o que sigue en el capítulo 10 de Génesis, en el versículo 8. Ya hemos visto la frase inició. Ahora dice Génesis 10:8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser, ya vimos ese, el primer poderoso en la tierra. Vamos a detenernos ahora en analizar esa frase, el primer poderoso. ¿Qué significará la expresión el primer poderoso cuando se refiere a Nimrod? ¿Será que quiere decir eso
que él tenía mucho dinero? ¿O será que eso quiere decir que él estaba en un reino o que como líder y como presidente de algún pueblo, él estaba teniendo un poder? ¿O querrá decir que eso significa que él tenía mucha fama porque era bien conocido y eso lo hizo popular? ¿Qué querrá decir la expresión que él llegó a ser el primer poderoso? Nimrod es descrito como el primer poderoso en la tierra y hay que preguntarse qué clase de poder empezó a desarrollar Nimrod. De acuerdo con lo visto hasta ahora, Nimrod tuvo que haber desarrollado un poder, una influencia muy grande sobre la sociedad en la que él se desenvolvió en cosas relacionadas con lo espiritual, con una conducta social que se caracterizó por la mezcla de cuestiones espirituales con cuestiones humanas. Y mezclar lo sagrado y lo común era algo que no era bien percibido o no se había dado con anticipación antes en el tiempo de Noé o después que Noé salió del arca. Entonces, la característica que se señala para Nimrod es la misma característica de la sociedad en la que él se encuentra exactamente antes del diluvio. Una raza que había, antes del diluvio había existido una raza similar a la característica que Nimrod señala de que fue hecho poderoso en la tierra. Noten lo siguiente, lo que dice Génesis 10:8. Vamos a leer varios textos y especialmente vamos a comparar estos dos versículos para que ustedes noten. Génesis 10:8 y Génesis 6:4 usan la misma expresión en el idioma hebreo refiriéndose al concepto de poder. Dice Génesis 10:8, el versículo que estamos analizando acerca de Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra. Pero dice Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y es interesante, mi amigo, que escuchas, que la palabra valientes es la misma palabra hebrea que se ha traducido para Nimrod como queriendo decir que llegó a ser el primer poderoso. Así que si nosotros analizamos el concepto de valentía de aquellos antediluvianos, los que fueron destruidos por causa de su maldad antes del diluvio o con el diluvio, podemos ver cuál es la característica que Nimrod tenía. Y dice, por lo tanto, al hacer un análisis, dice el relato bíblico en Génesis capítulo 6 lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Si notamos con atención, antes que la Biblia señale que Dios colocó para aquella generación un tiempo determinado de 120 años debido de oportunidad para ellos tener como plazo para salvación y por causa de su maldad, el motivo que colmó la copa de su maldad fue que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. La causa del problema fue una mezcla de la gente santa con la gente que no adoraba a Dios. Y ese concepto bíblico hace ver que al perderse la pureza de quienes estaban buscando a Dios, la sociedad se volvió irrespetuosa e irreverente contra Dios. Lo santo ya no era santo y lo malo ya no era tan malo, porque había una mezcla. ¿Qué mezcla fue esa que trajo como resultados que surgieran los valientes? Pues los poderosos, a los cuales está haciendo la Biblia referencia en el libro de Génesis, son una raza de personas, o valientes o poderosos, que puede ser traducido de la misma forma, que resultó en la maldad de una mezcla entre lo secular y lo religioso, y Dios no la pudo tolerar. Porque lo santo perdió, es decir, hubo una profanación. Así que dice la Biblia en Génesis 4:26, por eso, y a Set también le nació un hijo,
y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron, y es curioso que aquí de nuevo la palabra Hal, de la cual se dice de Nimrod que él inició también su reino, aquí está señalando, es la misma palabra que se usa en Génesis 4:26 para decir que Enós comenzó. Ahora fíjense, el proceso de comenzar Enós fue de que él comenzó a invocar el nombre de Jehová. Luego dice en Génesis 4:17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó su nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Los descendientes de Caín eran de un linaje que venía y que se representa como las hijas de los hombres. Por el otro lado, los descendientes de Set se les señala con un linaje que eran los descendientes de Dios o los hijos de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y Dios puso un límite para esa generación, está diciendo que hubo una pérdida del servicio correcto que él esperaba, una condición espiritual que debió haber existido en la sociedad, se perdió. Los que representaban el nombre de Dios correctamente, los descendientes de Set, asumieron posiciones religiosas que pervirtieron y profanaron el nombre de Dios. No dejaron de creer en Dios, seguían creyendo en Dios, eran religiosos. No era que estaban en contra de Dios, no era que no adoraban a Dios. El asunto era que ellos profanaron el concepto de Dios, tergiversaron la idea de Dios, su palabra. Se formó, por lo tanto, una sociedad a manera de la sociedad que Nimrod estaba formando, una sociedad en la cual el nombre de Dios era observado, conocido, pero no era respetado de acuerdo al nivel alto que Dios esperaba de ellos. Eso ocurrió, se profanó lo sagrado. Nimrod fue el inicio de ese tipo de vida después del diluvio, y esa base inició, se fundamentó en Babel, que fue lo que dio la sociedad de sus días. Concluimos, por lo tanto, hasta ahora que el poder con que Nimrod se destacó fundando la Babilonia se relacionaba con una actitud de mezcla entre lo sagrado y lo profano. Mezclaba su poder humano con la autoridad de Dios y aplicaba una autoridad combinada. Fíjense ustedes que esto es interesante, mis hermanos, mis amigos. La combinación de una situación de autoridad, tanto de Dios como del hombre, es significativa, porque, por extraño que parezca, hasta el día de hoy, una mezcla similar permanece entre nosotros en nuestra sociedad del siglo XXI. Permanece algo así. Y esa mezcla de autoridad entre lo humano y lo espiritual se vio en el tiempo de Nimrod, se ve ahora en los tiempos que vivimos. Y reposa sobre ti, reposa sobre mí, la importante responsabilidad de asegurarte, por lo tanto, de que profesas y que crees lo que realmente Dios espera de ti. Porque se ha puesto el asunto muy difícil, muy confuso, muy sutil. Pensar que la gente adora a Dios, pero que su adoración pudiera estar convertida en una mezcla de lo espiritual y de lo humano, y que eso desagrada a Dios y que el nombre de Dios esté siendo profanado y que tú inconscientemente pudieras estar en una posición así, es algo que tú debes de reflexionar. El que mezcla la autoridad de la palabra de Dios con la seguridad de que lo que dice el sacerdote o pastor es así y no investiga acerca de ese asunto, puede caer en un riesgo de creer palabra humana como que si fuera palabra de Dios. La razón por la que existe tanta confusión religiosa es esa. Se ha puesto la palabra del ser humano al mismo nivel que la palabra de Dios. Y entonces ha habido una mezcla. No se quiere aceptar la palabra de Dios en su esencia y se le buscan excusas o justificaciones a sus demandas cuando no están de acuerdo con lo que alguien del pasado estableció y enseñó. Aunque
no esté sustentado con la Biblia, alguien ha dicho eso y la gente dice, bueno, pero así creyeron mis padres. No, es que así creían mis abuelos. No, es que siempre hemos pensado así. Pero ¿será eso realmente el fundamento que tú debes estar teniendo como base para creer lo sagrado y lo espiritual? ¿Será eso realmente el concepto que Dios espera de ti, que tú estés basado en la tradición religiosa? ¿Será eso realmente lo que Dios espera de ti? Que tú estés creyendo lo que te enseñaron porque aquellas personas aparentemente saben más que tú y tú entonces, porque no has querido hacer una investigación sincera y genuina para saber cuál es el plan de Dios, estés cayendo en un engaño. Mi amigo, mi hermano, los 10 mandamientos de la palabra de Dios son la expresión máxima de la voluntad de Dios para el ser humano. Y esos mandamientos están vigentes en este tiempo. Ninguno de ellos ha sido puesto aparte. Todos permanecen. Y Dios no acepta mezcla. Su autoridad es suprema. Su autoridad es suprema. Si Él ha dicho que esos 10 mandamientos deben ser respetados, tú y yo debemos respetarlos, porque es su autoridad la que debe ser obedecida, su supremacía, su singularidad, su palabra es la que tiene el poder. O tú le sirves a los principios que ha establecido Dios en su palabra, o sigues una mezcla de ideas religiosas con ideas humanas. Bien dice la Biblia de estos tiempos que existiría un poder que usaría la misma estrategia que Nimrod, usando lo religioso para probar o para controlar a las personas. Es decir, así como Nimrod pudo controlar a la gente de su tiempo estableciendo las bases para Babilonia, de esa misma manera hoy existe un poder y la Biblia lo dice y te lo voy a confirmar ahora. Dice el texto lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Es decir, la venida de Jesús, la cual se anuncia de que está muy cercana, antes de esa venida iba a venir un poder, está anunciado proféticamente, un poder el cual iba a ser una mezcla que iba a sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, pero realmente no es Dios. Una autoridad humana mezclada. Ese poder está anunciado para el tiempo del fin, para el tiempo en el que vivimos, y es una similitud con el concepto de lo que estaba haciendo Nimrod. Por lo tanto, no es fácil discernir el asunto porque vivimos en una sociedad en la cual tú y yo ya nacimos, estamos acostumbrados a ver lo que existe en nuestro tiempo y no nos parece nada diferente, a menos que escarbemos lo que la palabra está enseñando. El poco conocimiento que existe de la palabra de Dios en este tiempo hace que la mayoría de las personas sean víctimas de un engaño, de que alguien que hable en nombre de Dios, pero que no enseñe de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, esté tratando de llevar a las personas a un punto diferente al plan de Dios. ¿Podrías estar tú entre aquellos que están siendo engañados de esa manera? Sin embargo, no terminan aquí las características de Nimrod, que él colocó como fundador de Babilonia. Veamos la otra característica que encontramos en el versículo 9. Génesis capítulo 10, versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual, como se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod no fue solo un poderoso en el sentido de la influencia que tomó por la actitud de mezclar la autoridad humana con el liderazgo, con las cosas de Dios, con los aspectos divinos, sino que también fue un poderoso en cazar. Con respecto a la palabra cazar,